afectan al sistema respiratorio, especialmente enfermedades que tienen que ver tanto con el árbol respiratorio alto como el árbol respiratorio bajo. Dentro de las afecciones que afectan toda la parte superior del aparato respiratorio están las afecciones laríngeas, las afecciones amigdalares, las afecciones de la tráquea, que justamente las determinan, como por ejemplo en la laringe, las afecciones laringeas. Normalmente esta parte de nuestro organismo, especialmente en los niños pequeños, es asiento de muchas enfermedades, muchas afecciones, sobre todo obstrucciones, especialmente en lactantes, de causas tanto intrínsecas, tanto internas como externas. Y es por eso que el ruido respiratorio o estridor es frecuente encontrado en los lactantes, o ruido sibilante respiratorio que puede provocar justamente una dificultad respiratoria o una disnea, que mayormente en los niños pequeños se acompaña de retracción supraesternal, o sea, aquí en la boquilla esternal, y supraclavicular, como signo evidente justamente de obstrucción laríngea. Por lo tanto, el paciente va a tener su ronquera y afonía, o sea, tiene alteración de la voz. En el lactante, sobre todo el lactante, ¿sabe lo que es un lactante, no? ¿O no sabe? El primer día de nacimiento hasta los 28 días, a eso se le llama lactante. Ya, entonces el estridor mayormente se lo puede encontrar en ellos, sobre todo cuando el niño en el momento del parto, siempre tiene en el momento del parto se ha producido una broncoaspiración y el niño con complicación va a tener ese estridor o ruido al respirar. El estridor laríngeo congénito es una obstrucción intrínseca. Es necesario distinguir el estridor laríngeo congénito de los laringoespasmos que se puede producir por que el niño puede estar ya cruzando con tétano, sobre todo el tétano recién nacido. También justamente puede llegar a presentar el niño un estridor laríngeo por un edema de la laringe por algún traumatismo, un golpe. También podemos encontrar como afecciones laríngeas las parálisis laríngeas. Las parálisis laríngeas que nos van a dar como consecuencia justamente ciertas complicaciones como son las hemorragias del sistema nervioso central, la presencia de tumoraciones también en la laringe como los papilomas, los fibromas, los hemangiomas. Y también a consecuencia va a haber esa parálisis laríngea a consecuencia de un traumatismo, sobre todo a consecuencia de una intubación sobre todo cuando no se ha hecho en forma adecuada la intubación. Entonces el traumatismo de la intubación va a provocar justamente una parálisis de la laringe. Luego también podemos tener como afecciones laríngeas la laringitis aguda, que es una inflamación e infección de la laringe, donde el niño o el paciente va a presentar discreta ronquera, va a presentar estridor inspiratorio y tos perruna. La tos perruna se le llama esa tos en la cual uno tuerce así superficialmente nomás, no con eliminación de secreción. Y el paciente puede tener, como la infección e inflamación de la laringe, una fiebre moderada. La laringotraqueobronquitis aguda es una de las afecciones frecuentes en los niños, ya de aparición súbita. El paciente llega a tener fiebre alta y dificultad respiratoria. A la percusión, cuando examinamos al paciente con laringotraqueobronquitis, va a haber un sonido timpánico, sobre todo en bases pulmonares, en ambos, cuando el compromiso es general, o sea, cuando los dos campos pulmonares están
la ocultación del murmullo vesicular es rudo, hasta puede haber abolición del ruido vesicular. ¿Ya? Por lo tanto, es necesario hacer la ocultación. Puede el paciente con laringotraqueobronquitis aguda presentar bronquitis y su crepto fino, porque particularmente por la bronquitis, sobre todo en los bronquios pequeños, se va a producir bastante eliminación de secreción y por eso se escuchan ruidos de su crepto fino. Luego tenemos la laringitis espasmódica o falso cruz, que también es una inflamación catarral de la laringe, donde se presenta o se produce un espasmo de esa región justamente, con una sintomatología desproporcionada, con infección que motiva la consulta nocturna, sobre todo como urgencia. Se presenta esto generalmente en niños menores de 2 años, ¿ya? Y su comienzo mayormente es súbito. El paciente va a tener una fase ansiosa, la cara congestionada y sudorosa, va a haber aleteo nasal. El aleteo nasal es cuando aquí las alitas de la nariz comienzan a abrirse y cerrarse, abrirse y cerrarse. Ese es el aleteo nasal, como cuando el pescadito quiere respirar, ¿no? Abre su boquita así, igualito. El niño mayormente va a tener también tos seca, y la tos perruna es esa tos que es encimita, no hay ninguna, es como si tuviera una alergia en la garganta. El paciente va a tener estridor laríngeo, o sea, el estridor es un ruido laríngeo, como una ronquera, y voz ronca. El crup diptérico es una patología que se presenta en la difteria. La difteria es una enfermedad inflamatoria e infecciosa que se presenta sobre todo en personas que no tienen la vacuna para la difteria. La difteria es una enfermedad infecciosa. Comienza la enfermedad gradualmente a presentarse con ronquera de mediana intensidad y estridor que progresivamente se va acentuando. El paciente llega a tener un estado tóxico general, aliento fétido, dificultad para deglutir y los ganglios cervicales van a estar aumentados en tamaño. ¿Dónde se produce justamente la lesión? Porque la difteria es peligrosa, porque produce obstrucción de las vías respiratorias altas, sobre todo a nivel de la laringe, sobre todo en los pilares de la laringe, donde uno tiene las cuerdas vocales. Entonces, por todas las cuerdas vocales comienza a formarse una especie de exudado, después se vuelve algo como una membrana, que eso algunas veces obstruye la vía respiratorial, por eso que es peligroso, sobre todo que produce obstrucción de vías respiratorias altas, la difteria. Por eso se le llama difteria. La obstrucción extrínseca o externa de la laringe, que puede estar provocado por un quiste del conducto del tirogloso, por una lengua muy grande, por macroglosia o microglosia también, por un absceso retrofaríngeo, por la presencia de tumores o por un agrandamiento o una hipertrofia del timo. ¿Dónde está localizado el timo? ¿Más? A ver. ¿Y el mediastino superior? Ya, pero en el cuello, Aquí en el tórax, en el tórax. la región retroesternal. Ahí lo vamos a encontrar en el timo. Silencio, por favor. Entonces, eso tenemos que acordarnos. Y que hasta los 12, 13 años es el órgano y la glándula principal que nos da el cuerpo, ¿no? Después, posteriormente, ya involuciona el timo, o sea, se vuelve una cosita pequeña y comienza a funcionar el sistema inmunológico de la persona adulta, que justamente está basado en la formación de los glóbulos blancos. La afección de broncopulmonares puede ya también considerarse justamente de la
¿verdad? El broncopulmonar es considerada también como afecciones del árbol respiratorio alto. Puede producirse una bronquitis. ¿Qué es la bronquitis? No es nada más que la afección de los bronquios y que está causado sobre todo por algunas causas predisponentes, como por ejemplo una distrofia, una alergia, una infección respiratoria aguda alta. Aquí a la amputación el paciente llega a presentar hongos y rales. Los rales son las expectoraciones que pueden ser supraepitantes, o sea, prácticamente hay secreción supraepitante, o que da ese sonido supraepitante a la amputación, y la presencia también de mucosidad gruesa. Puede haber también mucosidad mediana o fina de textura fina. La complicación más frecuente que presentan, sobre todo los niños, después de una bronquitis, es la otitis y la laringitis. La bronquitis aguda, llamada bronquitis aguda obstructiva, bronquitis capilar, es una inflamación generalizada y grave de los bronquiolos de origen infeccioso o alérgico. Afecta a niños menores de 2 años de edad. Su etiología mayormente es el virus de la influenza A, B y C del grupo de adenovirus. Ya puede también ser ocasionada la bronquitis por bacterias, como la bacteria, la Haemophilus influenzae, el neumococo, sobre todo el hemolítico. Normalmente el paciente que presenta bronquitis comienza a tener la respiratoria, la persona no va a estar pues sentada ni parada como nosotros mayormente, y está echado. ¿Echado por qué? Por el compromiso general orgánico. Entonces el malestar general es el que predomina y el paciente es difícil que esté de pie o sentado, mayormente va a querer estar echado. Otra manifestación es la tos, que es frecuente en la clínica de la bronquitis. Y sobre todo tiene tos que va a sonar el pecho al momento de toser. Entonces, cuando la tos es seca o alérgica, no se escucha ningún ruido, pero cuando la tos es productiva, entonces al toser se va a escuchar como si estuviera desprendiendo un moco adentro. El paciente llega a tener fiebre por la misma infección, cianosis intermitente, sobre todo en la oreja, mucosas nasales, en los labios y en las partes vitales de las manos. Retracción inspiratoria, el tórax se vuelve enfisematoso, ya le dije cómo es el enfisema, mayormente el enfisema subcutáneo en el tórax es como cuando uno le toca, como tocando una esponjita, así es. Va a tener el paciente hipersonoridad a la percusión, o sea, cuando nosotros percutimos y hacemos el examen físico mediante la percusión, vamos a encontrar ese ruido, la hipersonoridad. El diafragma se deprime, hay depresión del diafragma, el paciente llega a tener sibilancias, estentores supraepitantes, va a haber disminución del murmullo vesicular, porque ahí está el moco, sobre todo en las bases de los campos pulmonares. No se presenta soplo. A los exámenes complementarios podemos llegar al diagnóstico de bronquitis con una simple radiografía de tórax o también con un laboratorio. ¿Qué le vamos a pedir a ese paciente en el laboratorio? Un hemograma completo. En el hemograma, ¿qué nos va a salir? ¿Ah? A ver, no los escucho bien. Uno por uno, a ver. Va a haber aumento de monocito. ¿Aumento de qué? Monocito. ¿Por qué? Porque es una infección viral. Puede ser también una bacteriana. También. Si Entonces, fuera bacterial, aumento lo del importante es que tenemos que darnos cuenta de que el hemograma nos va a ayudar sobre todo el recuento de glóbulos blancos. ¿Ya? Entonces, si ya sea viral o bacteriana,
la infección siempre nos va a dar un aumento e incremento de los glóbulos blancos. Ahí nos vamos a dar cuenta. Ya en la fórmula leucocitaria vamos a ver si los monocitos o los linfocitos o los neutrófilos son los que están incrementados. Cuando es un problema viral, los linfocitos se elevan. Cuando es un problema alérgico, los monocitos ¿no? Y cuando es un problema bacteriano, mayormente los neutrófilos son los que se elevan del parámetro normal que tienen. No pueden elevarse ambos a la misma vez. Siempre hay uno, entonces uno se da cuenta qué tipo es el problema, por la reacción justamente de los anticuerpos, que son los glóbulos blancos. La bronquiectasia. La bronquiectasia es otra patología pulmonar, ¿ya?, que se caracteriza porque es un padecimiento crónico y progresivo, caracterizado por la presencia de cavidades infectadas constituidas por dilataciones saculares, tubulares o mixtas de los bronquiolos. Los síntomas mayormente son tos crónica, con secreciones en la noche o al despertar, ¿ya? Entonces mayormente la persona tiene más tos al cambio de posición, porque la secreción se mueve, entonces al moverse provoca ese reflejo de querer toser por el mismo acto reflejo. Por lo tanto, por eso es que al acostarse, al levantarse, es lo que mayormente el paciente presenta una tos intensa. También va a presentar dificultad respiratoria, de esfuerzo sobre todo. De esfuerzo es cuando uno camina, corre, etcétera, camina fuerte. Eliminación de grandes cantidades de esputo, o sea, el paciente detectora bastante. A veces sanguinolenta, mayormente son esputos mucosos o mucopurulentos, y a veces sanguinolento o verdaderas vómitos. El paciente puede llegar a presentar dedos en palillos de tambor, es uno de los signos justamente que aparecen cuando se tiene una enfermedad justamente como la bronquiectasia. Los exámenes complementarios del laboratorio nos va a determinar que el paciente puede llegar a presentar, como esto es un problema crónico, puede llegar a tener, digamos, con el tiempo anemia, eosinofilia, justamente, y la radiografía nos va a determinar un aumento de la trama broncovascular. La neumonía es otra patología respiratoria. Se denomina neumonía lobar, bronconeumonía o neumonitis. La etiología, la causa para provocar neumonía, en primer lugar tenemos la bacteria. ¿Qué bacteria? El neumococo. ¿Qué tipo de germen es el neumococo? ¿Positivo o negativo? ¿Quién dice positivo? A ver, ¿quién dice negativo? ¿Ah? Tenemos que saber, por ejemplo, para problemas de piel. ¿Quién ha ido ayer a práctica conmigo? ¿Ha visto, no ve? ¿Con ustedes hemos visto o no ha sido con ustedes a un paciente con problemas de piel? No, ha sido lo del último grupo. Un problema de piel que justamente el médico está utilizando dicloxacilina, que es un antibiótico de efecto reducido específico para infecciones por estafilococo. Y el estafilococo es un enfermedad. El neumococo no, es un gran positivo, por eso se utiliza la penicilina. El estreptococo Haemophilus influenzae, el Mycobacterium tuberculosis, ¿ya? El Mycobacterium tuberculosis es un gran positivo o gran negativo. El Mycobacterium tuberculosis. ¿Ah? Positivo. Luego tenemos causas de neumonía, los hongos como la candidiasis, la histoplasmosis, la coccidiomicosis, virus como el virus de la influenza, de la parainfluenza, agentes químicos y alimentos también pueden provocar neumonía, especialmente cuando uno se broncoaspira.
¿ya? El querosén, la aspiración de alimento. En los niños pequeños predomina la forma de bronconeumónico, o sea, broncoaspiración. ¿Qué va a presentar el paciente que tiene neumonía? Mayormente el paciente que tiene neumonía, poco a poco, conforme va apareciendo la tos, la fiebre, el paciente va hacia la postración. O sea, que significa que de estar caminando con desgano, después ya busca dónde echarse el paciente y por poco me cama. El paciente llega a tener fatiga, entonces hay disnea o inquietud también porque le falta el aire. El paciente presenta el aleteo nasal, llega a tener expectoración y secreciones broncopulmonares subcrepitantes. A la percusión nos va a dar un ruido submático. ¿Por qué va a haber ruido submático? A ver, para que no te duermas. Ya hemos dicho cuando hemos explicado en qué situaciones da un sonido mate y submate. Timpanismo e hipersonalidad va a dar cuando existe aire y cuando existe alguna masa ocupante de espacio o un líquido que se está presentando, ya sea dentro del pulmón, dentro del parénquima pulmonar o fuera del parénquima pulmonar, siempre nos va a dar un sonido mate. Es como cuando uno golpea algo macizo. En cambio, cuando uno golpea un hueco, va a salir ese sonido timpánico, como el tambor, ¿no? Cuando uno toca el tambor, ¿cómo suena? Suena, retumba, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está hueco. Si tuviera todo con cuero, toda la parte donde estamos golpeando, o una madera maciza, es diferente el sonido. Entonces, va a haber matidez, va a haber cianosis, el paciente llega a tener cianosis, ¿ya? Y mayormente el paciente presenta también a la ocultación ruidos detectores crepitantes, el paciente presenta broncofonía, o sea, prácticamente al hablar no se le escucha como si tuviera un eco, y soplo tubario, especialmente a nivel de los bronquios superiores. Los exámenes complementarios que podemos pedir para poder identificar si se trata o no de una neumonía es el recuento leucocitario, ¿no? Va a haber una leucocitosis de 18.000 a 30.000 glóbulos blancos por milímetro cúbico de sangre. El cultivo que podamos sacar de las secreciones tanto de la nariz como de la garganta nos va a determinar justamente el aislamiento del germen. Ya se puede hacer una tinción de grano o una siemiense en fresco, rápido, para identificar qué tipo de germen es. Puede también identificarse el virus o la riqueza que pueden ocasionar también una neumonía lobar. Lo importante aquí para poder, aparte del hemograma, es la radiografía. La radiografía nos va a mostrar una mancha, o sea, una imagen de consolidación de todo lo que es la presencia de... ¿Qué hay en la neumonía? Líquido, pus, ¿o qué? Pus. Secreción purulenta, si es una infección bacteriana. Se llena de pus, especialmente en los niños, sobre todo. Por eso es peligroso enfermar con la neumonía, porque algunas veces uno no sabe, porque aparte conforme va avanzando la neumonía, si no le hace efecto el antibiótico, paulatinamente porque hay mucha resistencia hoy en día a los gérmenes a la bacteria. ¿Por qué? Porque estamos nosotros acá al menos acostumbrarnos a automedicar. Tenemos un poquito de fiebre, ya corremos a la farmacia. La farmacéutica, por vender su antibiótico, ya le chanta nomás el antibiótico. ¿Y cómo se hace el tratamiento? Algunas veces el tratamiento. Hay farmacéuticas que saben medicar, digamos, de forma correcta, pero algunas veces no nos alcanza la plata más, porque para 3 cápsulas, por ejemplo, la amoxicilina. Entonces tomamos las 3, un poquito, ha hecho efecto, ya nos sentimos mejor y ya lo dejamos. No es así el tratamiento con antibióticos. El
tratamiento con antibióticos, si es al día, se debe tomar, digamos, si es cada 12 horas su mecanismo de acción, su tiempo de duración en la sangre, o es cada 8 horas, dependiendo del tipo de antibacteriano, uno debe tomar ya sea cada 8 horas, cada 6 horas, cada 12 horas. No un día. Por más que uno al día siguiente ya esté mejor, ya no tiene fiebre, ya no tiene tos, o ha disminuido, ya tiene ganas de comer. Entonces, por más que uno se sienta mejor, siempre hay que explicar al paciente de que uno puede mejorar, pero eso no significa que sea curado. El lapso de tiempo que da seguridad del antimicrobiano es entre 7 a 10 días de tratamiento, no menos, porque cuando tomamos menos tiempo se produce resistencia, y al poco tiempo esa amoxicilina, penicilina o penicilina que nos hemos colocado ya no le va a hacer. Ya, entonces hay mucha resistencia. Imagínense un niño que es resistente a muchos antibióticos, vamos a tener que hacer hoy en día se hace bastante frecuente, antes no se hacía los cultivos, por ejemplo, un hemocultivo de sangre para determinar mediante el antibiograma a qué antibióticos es sensible el género. Un urocultivo se hace de la orina, ¿ya? O un coprocultivo se hace de carne, pero se puede hacer cultivo para determinar, pero el cultivo tarda de 3 a 4 días tarda en salir el resultado, no se puede sacar inmediatamente. Entonces hasta eso el paciente se puede empeorar y irse para el otro mundo, ¿no? Entonces es importante por eso que la etiología bacteriana podamos ver, y sobre todo la radiografía nos ayuda bastante, porque el que tiene experiencia mira la placa nomás, esto es una neumonía. Y las neumonitis son otra variedad de neumonía. Es una neumonía típica primaria, cursa con malestar general, el paciente va a tener tos, presenta fiebre, presenta inspectores crepitantes, ¿ya? Y raramente puede llegar a presentar soplo. En los exámenes complementarios que podemos pedir es una radiografía simple de tórax que va a mostrar la opacificación difusa que se atenúa desde el centro a la superficie, digamos, del campo pulmonar. El laboratorio nos va a determinar una presencia de una leucopenia a una leucocitosis. ¿Qué es la leucopenia? Desde una disminución hasta un aumento de los leucocitos. El absceso pulmonar es otra patología, ¿ya?, del pulmón, y eso se puede llegar a presentar porque ha circulado algún germen bacteriano por todo el torrente circulatorio y por el sistema linfático también, porque algunas veces no hemos hecho un buen tratamiento con antibióticos, comienzan a aparecer unas bolitas en el cuello, encima. Y esos no son más que los ganglios linfáticos que, por tratar de defendernos, ellos producen más linfa, más producción de anticuerpos, y lo que tratan es de defender ese organismo de neumonía. Y puede llegarse a presentar una acumulación localizada en el pulmón o fuera del pulmón de ese material purulento, y eso va a ir a constituir lo que se llama el absceso. Así como en la piel nos sale, ¿no?, el absceso, que aquí nosotros le llamamos cuchichi, ¿no? Igual en el tejido celular subcutáneo, la piel. Lo mismo en el pulmón puede suceder, que se acumula justamente esa secreción, se encapsula y ese es un absceso pulmonar. Es el periodo final de una neumonía estafilocócica o de una bronquiolitis aguda, o por aspiración de material séptico también se puede acumular. Se presenta mayormente con molestia de malestar general. ¿Por qué se caracteriza el malestar general? A ver, conversemos a ver con ustedes para que no sea... ¿Por qué creen que el paciente busca la cama? Por eso, ¿por qué se presenta ese malestar general? Por la fiebre. Uno, la fiebre, está bien. Uno, la fiebre. Cuando uno está con fiebre no puede estar parado, ¿ya? Entonces mayormente quiere
estrecharse. Otro, ¿ah? Dolor en las articulaciones. ¿Cómo? Dolor en las articulaciones. Puede haber por la misma fiebre mialgias artrales, pero mayormente el paciente por la misma aumento de la temperatura pierde las ganas de comer, y al no comer uno tiene las 3A: anorexia, no hay ganas de comer; asteria, no hay ganas de hacer nada; y alinaria, no se puede mover. Entonces y ayudan a la presencia de la malestar general. Entonces siempre tienen que acordarse de eso, y cuando su paciente usted lo interrogue, le preguntan: ¿tiene ganas de comer? Le va a decir no. ¿Tiene ganas de hacer algo, de jugar? No. ¿Qué quiere? Echarme, le va a decir. Entonces esa es parte del estado general que tiene que uno evaluar en el paciente. Ya cuando ustedes estén haciendo historia clínica y cuando les pidan evaluar el estado general, tienen que preguntarle todas esas cosas, y tienen que preguntar también el estado de conciencia del paciente. ¿Será que uno reacciona normalmente bien cuando está con fiebre? No. No, ¿ves? Entonces ahí mide uno el estado de conciencia del paciente, ya si está consciente, semiconsciente. Entonces se presenta malestar general, halitosis. ¿Qué es la halitosis? Mal aliento. Mal aliento, ¿ya? Anorexia, no hay ganas de comer. Tos persistente, disnea, o sea, dificultad respiratoria, y cianosis. La radiografía de tórax simple nos va a mostrar una cavidad única o múltiple del absceso pulmonar, de la presencia del absceso. ¿Ya? El empiema. El empiema es una acumulación también de material purulento. Es una complicación de una enfermedad pulmonar aguda o crónica. Es debido a la presencia del estafilococo, estreptococo o al bacilo de la influenza en el curso de una neumonía. El paciente que llega a presentar cuando tiene un empiema presenta los mismos síntomas de una neumonía típica. Presenta disnea, cianosis, disminución de la movilidad del conductor afectado. Lo característico es que el paciente, cuando tiene, digamos, el problema de un empiema, un absceso en el lado afectado, siempre van a ver que la respiración abdominal torácica siempre va a ser a predominio del lado donde está sano. Y el lado donde está enfermo, el paciente trata de no movilizar más bien su diafragma, porque es el diafragma el que hace subir y bajar el campo pulmonar. Entonces, eso es importante llegar a identificar. El paciente puede tener matidez en el lugar donde está el empiema. El empiema es grande, ¿ya? Espacios intercostales ensanchados. Va a haber desviación del mediastino hacia el lado justamente sano. La radiografía nos va a mostrar una densidad difusa, ¿ya?, en los campos pulmonares, engrosamiento de las pleuras. El laboratorio nos va a mostrar una franca leucocitosis acentuada o marcada, con bastante cantidad de leucocitos. El hemocultivo va a resultar positivo. ¿Qué es un hemocultivo? Cultivo de la sangre para identificar el gen. Va a resultar positivo y nos va a mostrar a la gente etiológica. El diagnóstico debe ser rápido para evitar el engrosamiento de la pleura o la presencia de una paquipleuritis. La paquipleuritis es cuando la pleura se va ensanchando, se va engrosando por una afectación inflamatoria o infecciosa, y eso a la larga trae complicaciones también de la pleura. Los tumores del aparato respiratorio son también importantes llegar a identificarlos, sobre todo algunos que van a ser, digamos, de tipo maligno. Los tumores son de crecimiento muy rápido y dan metástasis por medio de los vasos sanguíneos linfáticos. El neuroblastoma evoluciona más lentamente, cursa con
palidez, pérdida de peso, anorexia, dificultad respiratoria. Bien, creo que hasta ahí.